Bueno, voy a empezar a grabar esta sesión y ya luego te las voy a subir a YouTube y les comparto el link. Eso sí, a los que están inscritos formalmente y los que nos mandaron su nombre el día de ayer, a eso les voy a estar preguntando, porque la verdad es que sí nos interesa que presten atención y que hagan sus apuntes y que estén pendientes de lo que estamos mencionando. Igual para tener un poquito idea de cómo, de qué tanto han avanzado ustedes, porque bueno, nosotros queremos suponer que a estas alturas, por ejemplo, este mes de mayo, ustedes ya leyeron un poco de todos los temas que tienen que estudiar para presentar su examen número 2. Muy bien. Prácticamente la forma en la que yo voy a trabajar es la siguiente. Como lo dividí en dos bloques, el primero es anatomía y fisiología y el otro es microbiología y biología celular. El primer bloque lo quiero terminar como en 40, 50 minutos, o sea, los dos temas que vamos a ver, para que tengamos 10 minutos de descanso y luego de esos 10 minutos de descanso abarcar el resto de los temas. En dado caso que no nos dé el tiempo, pues ni modo, tendrá que ser corrido. Pero el chiste es que tengamos 40 o 50 minutos efectivos para abordar estos temas de anatomía y fisiología. Específicamente anatomía y fisiología, vamos a ver el tema del sistema nervioso y sistema endocrino, que esos dos están muy entrelazados. Y ya de biología celular vamos a ver la célula, los tipos de célula, algunas estructuras básicas de las células y también reacciones metabólicas al final. Aquí les puse una pequeña frase motivadora, que es, el futuro depende de lo que ustedes hagan hoy. Y la verdad es que esto aplica para todas las etapas de la vida. Si nosotros queremos ver un cambio, queremos alcanzar una meta, debemos hacer las cosas hoy. O sea, no decir, lo voy a hacer mañana o comienza mañana. Si podemos hacerlo hoy, lo hacemos hoy. Muy bien. Entonces, hablando de la anatomía y fisiología del sistema nervioso, específicamente su examen número 2 les pide que se enfoquen en las estructuras y en las funciones básicas. Y vamos a estar como enfatizando en esos aspectos. Otra cosa, si en algún momento tienen una duda, pueden alzar la mano o me pueden preguntar a través del micrófono y aquí voy a estar. Muy bien. Ahora, hablando del sistema nervioso, esta primera diapositiva prácticamente son de generalidades para que ustedes se den una idea de qué es el sistema nervioso en sí. La clase anterior, la compañera les explicó la definición entre la diferencia entre sistema y aparato y cómo y por qué esto se hace de esta forma. Bueno, en fin, el sistema nervioso es un conjunto de tejidos como otros, pero esto tiene una característica importante, que ese es un tejido excitable. ¿Qué quiere decir que sea un tejido excitable? Que este es capaz de recibir estímulos y de responder a esos estímulos. Aparte, esos estímulos que ese sistema o ese tejido va a estar produciendo tiene un nombre característico y se le define como impulso nervioso. Ese es su nombre coloquialmente, pero ya dentro de la medicina, a ese impulso nervioso, esa respuesta que va a estar dando ese tejido nervioso, se le conoce como potencial de acción. Si van a entrar en la carrera de medicina, es importante que se empiecen a familiarizar con esos términos. Muy bien, porque son los que se manejan. Este tejido aparte se encarga de la comunicación y de la regulación de las actividades corporales. Y a diferencia del sistema endocrino que vamos a ver en el siguiente tema, este responde con rapidez. O sea, el sistema nervioso prácticamente se encarga de la respuesta de los estímulos con rapidez. Es el que te hace actuar ya, enseguida. Y para su estudio anatómico o fisiológico tiene varias divisiones, de acuerdo a sus estructuras, que es la división anatómica, y de acuerdo a sus funciones, que es la división funcional. Esto no quiere decir que sean apartes o que no puedan estar asociadas, ¿no? De hecho, a veces hasta se superponen. Al final de cuentas, solo son definiciones para un estudio académico. O sea, realmente en la práctica clínica no tiene mucha relevancia, por así decirlo. En el cuadro de la derecha les puse la división que más o menos se maneja de forma general del sistema nervioso, de forma anatómica. El sistema nervioso, anatómicamente, se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la espina dorsal. Prácticamente, como su nombre lo dice, es lo que está en el centro de todo el cuerpo. Ya el sistema periférico es lo que está a la periferia, es decir, todo lo que no es el sistema nervioso central. Más adelante se los voy a seguir explicando, solo es una imagen para que tengan como una idea general de lo que es. Ahora, en sí, la función del sistema nervioso o para lo que sirve es que nos hace responder como seres humanos prácticamente, porque hace de todo. Tiene una función sensitiva, tiene una función integradora y tiene una función motora.
A la función sensitiva también se le llama aferente. Eso sí, aprenden a hacerlo. Sensitiva es sinónimo de aferente y motora es sinónimo de eferente. Muy bien. La parte sensitiva, como se podrán imaginar, o creo que es fácil así deducirlo, la parte sensitiva es sensorial. Es la parte como nosotros percibimos nuestro ambiente a través de receptores sensitivos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Prácticamente, esta parte es la que nos hace darnos cuenta de nuestro ambiente. Por ejemplo, si ahorita ustedes tienen calor o tienen prendido el aire acondicionado y tienen frío, eso es gracias a esa función sensitiva, que esta va a mandar una señal al cerebro, que ahí es donde entra la parte integradora. O sea, el cuerpo no solo recibe la señal, sino que a nivel cerebral la va a interpretar, va a procesar la información y va a hacer un análisis de esta para que luego ésta pueda mandar una respuesta a través de la función motora, que es la diferente. Hay unos ejemplos muy característicos de esta misma. Un momento, estoy aceptando a otros. Bueno, muy bien. Ah, a la siguiente. Prácticamente le está diciendo de los ejemplos. Bueno, les voy a decir un ejemplo a grosso modo de cómo funciona todo esto. Por ejemplo, yo no sé qué tengan enfrente, pero si ustedes tienen su teléfono enfrente y ustedes lo están viendo, prácticamente están percibiendo su teléfono. Y lo que está haciendo su cerebro es mandar toda la información para que ésta pueda procesarla y analizarla y darle forma al celular y que ustedes sepan para qué funciona. Pero si ustedes quieren tomar su teléfono, ahí es donde entra otros procesos que prácticamente el cerebro ahora no solo está viendo su teléfono, sino que tiene que mandar señales al resto de su cuerpo para que ustedes puedan tomar este teléfono si es que lo quieren tomar. O sea, son cosas que hacemos en la vida cotidiana, que pues lo hacemos con tanta facilidad, pero ya cuando se quiere abordar su estudio, la verdad es que es un poco complejo. Bien, ahora entrando a la división anatómica, tenemos el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, como ya les había dicho, está dividido por dos estructuras principales, que es el encéfalo y la médula espinal. Estas dos estructuras están protegidas por una pared de huesos, si así lo queremos ver. El encéfalo, no sé si pueden ver mi puntero, eso que estoy señalando, prácticamente es lo que podríamos denominar cotidianamente cerebro, pero pues no solo el cerebro, sino también hay otras estructuras importantes. Ese encéfalo, el cerebro, está protegido por el cráneo, que son un conjunto de huesos que lo protegen. Y también está la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral. Son las dos estructuras principales. O sea, cuando les pregunten estructuras que conforman el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Ahora, las funciones específicas de este sistema nervioso central, hablando casi casi solo del encéfalo, es que este se va a encargar del procesamiento de la información sensitiva. O sea, y como ya les dije, se encarga de recibir los estímulos, de percibirlos y los manda. Y ahí mismo los está procesando, los está analizando para provocar una respuesta si es que así se quiere. Pero aparte, también este sistema nervioso central prácticamente es el que nos hace humanos. ¿Por qué? Porque gracias a él nosotros podemos producir pensamientos, nosotros podemos tener emociones, sentimientos e incluso tener recuerdos. Que si no fuera por nuestro alto grado de desarrollo como seres humanos, no podríamos hacer nada de eso. Prácticamente viviríamos como animalitos. Así que el sistema nervioso es muy, muy importante para lo que nosotros somos ahora. Bueno, y como ya les dije, prácticamente el tejido nervioso también se carga de la producción de estímulos y de respuestas. Y eso lo hace a través principalmente de los músculos y de las glándulas. Aquí les puse otra imagen de la conformación del sistema nervioso central para que sea un poquito más ilustrativa. La imagen que tienen a la izquierda, recuadro color amarillo, es todo el encéfalo. O sea, para que se den cuenta que el encéfalo no solo es el cerebro, sino también está conformado por el puente de Barolio, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. O sea, en orden es el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo y atrás está el cerebelo. Bien, el puente de Barolio, para que tengan un dato, también se le conoce como protuberancia. Esperen un momento. Bueno, ajá. Y así. Entonces, el encéfalo, cerebro, mesencéfalo, puente o protuberancia, bulbo raquídeo y cerebelo.
Eso es importante que se lo aprendan. Esto sí es importante porque es lo mínimo básico. O sea, es lo que se deben de saber sí o sí. Ahora bien, la médula espinal, que es la otra estructura que conforma el sistema nervioso central, esta se divide de acuerdo a la región en la que nosotros la encontremos prácticamente. La médula espinal se puede dividir en cervical, en torácica, lumbar y sacra. Prácticamente su división cervical es lo que corresponde a nuestro cuello. La división torácica es prácticamente nuestro tórax. La lumbar es nuestra espalda o comúnmente como le llamamos espalda baja. Y la división sacra es prácticamente donde tenemos, pues, por así decirlo, nuestros glúteos, donde nos apoyamos, donde nos sentamos. Es, son cosas básicas. Ah, bueno, en la imagen de la derecha les puse otra división. Esa no es importante que se la aprendan si entran a la carrera y esperemos que sí. Lo van a estudiar en neuroanatomía, pero solo es para que se den cuenta que el estudio del sistema nervioso es tan amplio. Es mucha información, es mucho estudio. Bien, ahora hablando del sistema nervioso periférico, aquí prácticamente lo podemos definir como todo tejido nervioso que no se encuentra en el sistema nervioso central. Entonces, si nosotros ya sabemos que nuestro sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso periférico es todo lo que está fuera de este. Y comúnmente, pues, se le denomina, está conformado por nervios craneales, nervios raquídeos, por los ganglios, por los plexos entéricos y también por receptores sensitivos que se encuentran en todo nuestro cuerpo, tanto afuera, o sea, podríamos decir como nuestra piel exterior, pero también tenemos receptores sensitivos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro estómago, que es a través de esto que como seres humanos podemos regularnos a nosotros mismos. Muy bien. Ahora, los nervios raquídeos prácticamente también, no, perdón, los nervios también se tienen sus denominaciones. Por ejemplo, los nervios que salen del encéfalo o prácticamente de la parte del cerebro son denominados nervios craneales porque salen del cráneo prácticamente. Estos son 12 pares. Eso sí es importante que se lo aprendan. Nervios craneales son 12 pares, donde salen del encéfalo y forman parte del sistema nervioso periférico. Ahora, los otros nervios bien conocidos son los nervios raquídeos. Esos son 31 pares, son más que los nervios craneales. Sin embargo, para su estudio casi no se abordan todos esos 31 pares. Solo es importante saber que se puede denominar de acuerdo a la región en la que se encuentre. Esta práctica, esos nervios raquídeos salen de la médula espinal. Los que sí se deben aprender de ley son los nervios craneales. O sea, son esos. Se los tienen que aprender de memoria. Ah, en la siguiente diapositiva les puse una imagen. Muy bien. Bueno, esto igual se los puse solo para que se den una idea de los receptores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Hay receptores que son, podríamos decir, comunes y hay receptores que son especializados, que prácticamente son los que nos ayudan a la percepción de nuestro medio ambiente. Aquí les puse, no es importante que se lo aprendan, solo con que sepan que ahí están y en algún momento les puede servir dentro de la carrera. O sea, algunos receptores sensoriales especializados son el de la visión, son los conos y bastones, son los que tenemos en nuestros ojos, prácticamente son los que nos permiten ver y también nos permiten ver los colores. Tenemos otro que es especial, que es el olfatorio, o sea, el receptor olfativo, que es el que nos permite, pues, como su nombre indica, percibir los olores. Ahora, comunes tenemos a los receptores que son del tacto y los receptores que son del gusto que tenemos en la boca. Aquí esta imagen se las puse y eso sí, tomen apunte, tomen un screen, lo que quieran, pero sí tienen que estudiarlo. Porque los nervios craneales son 12 pares, pero estos tienen su numeración, o sea, tienen su orden. Y la verdad, yo creo que sí les van a preguntar, les pueden preguntar, ¿cuál es el nervio craneal número 2? Así, par número 2. Y ustedes deben saber cuál corresponde al par craneal número 2. Aquí se los puse. En orden son, el primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero es el oculomotor, el cuarto es el troclear. Y aquí me voy a saltar al sexto, que es el abducen. ¿Por qué? Porque el 3, el 4 y el 6 prácticamente son los que ayudan al movimiento del ojo. Son los que permiten que el ojo tenga movimiento, por si lo quieren anotar ahí. Ahora, el par craneal número 5 corresponde al ¿Qué trigeminal. números dijo? ¿Mande? ¿Qué números dijo? Del movimiento del ojo. Sí. El 4
el 6 y el 3. O sea, el 3, el 4 y el 6, que son en orden. El par número 3 es el oculomotor, el par número 4 es el troclear y el par número 6 es el abducen. Esos tres ayudan a los movimientos oculares prácticamente, los músculos del ojo. Bueno, continuamos. Gracias. De nada. Les estaba diciendo, el par trigeminal, pues prácticamente tiene otras ramas. Por ejemplo, tiene tres ramas. Tiene una rama oftálmica que conecta con el ojo, tiene una rama maxilar que conecta con pues, nuestros maxilares, que son nuestros dos que tenemos aquí en nuestra cara, y tiene otras ramas mandibulares, que son los que corresponden con nuestra mandíbula. Y prácticamente ese par craneal número 5 que es el trigeminal, tiene una función tanto sensitiva como motora. Muy bien. Ahora, el 7 corresponde al facial, que es otro nervio que prácticamente inerva a los músculos de nuestra cara y también tiene parte sensitiva. Tenemos al par número 4 o octavo, que es el vestíbulo coclear, que prácticamente es el de la audición, porque dentro de nuestro oído tenemos estructuras importantes, entre ellas está el vestíbulo y la cóclea, que por eso se denomina así este par craneal, vestíbulo coclear. Ese es el 8. El 9 es el glosofaringeo y como su nombre indica, prácticamente es de la lengua y de la faringe, de nuestra boca, si así lo queremos ver. Ahora, el 10 es el vago. Este par craneal es muy importante porque es tan grande y tan amplio que abarca y inerva varias estructuras dentro de nuestro cuerpo. O sea, el par craneal número 10 es el vago. El 11 es el accesorio. Sí, prácticamente corresponde a nuestros trapecios, a los músculos que tenemos aquí, que son los que permiten movernos, los trapecios, nuestros hombros prácticamente subirlos, bajarlos. Y ya el par craneal número 12 es el hipogloso, que corresponde a la lengua, prácticamente nos permite mover la lengua, sacarla, meterla y así. Y de hecho, dentro del estudio de la neurología es importante que todo médico pues sepa y tenga conocimiento de esos pares craneales porque esos se pueden explorar. Por ejemplo, si nosotros queremos explorar la integridad del primero, que es el olfatorio, pues ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros agarramos y si tenemos café o un perfume, se lo ponemos a la persona en la nariz o cerca y les preguntamos, ¿a qué huele? ¿O lo puedo oler? Si dice que sí, pues ese par craneal está íntegro y así. Si no, pues obviamente hay un error. Y lo mismo podemos hacer con el resto de los pares craneales. Y ya en la imagen de la derecha, como les dije, son los pares que son los nervios raquídeos, que pues no tienen tanta importancia como los pares craneales, pero pues deben de saber que ahí están. Ah, bueno, y solo, por ejemplo, les voy a decir unos importantes, que son el nervio ciático, que es el más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Aquí lo tengo apuntado, no sé si se logra ver con el puntero. Corresponde y tiene un recorrido que sale desde el glúteo hacia toda la pierna. Y así se va recorriendo. Es uno de los importantes, pero también tenemos al nervio tibial, el peroneo común, el obturador femoral, el músculo cutáneo que es en los brazos, el radial, el mediano, el cubital. O sea, son muchos nervios raquídeos. Entonces, por eso casi no se aborda su estudio como tal, porque son un montón. Lo importante es saber que ahí están. Y si se quieren aprender también como un poquito más, con que conozcan los plexos, porque al final de cuentas son a través de esos que se unen. Los plexos prácticamente son un conjunto de nervios. Por ejemplo, el plexo braquial está conformado por el músculo cutáneo, el radial, el mediano y el cubital. O sea, no se estresen con eso. No, la verdad, no creo que se los pregunten porque en sí esto ya es un tema de anatomía del sistema nervioso. O sea, es un tema profundo. Aquí les puse otro diagrama de cómo está dividido el sistema nervioso. Eso es para que le tomen un script y se lo aprendan en su casa. Prácticamente es para que les pueda apoyar un poco. Ahora, todo lo que platicamos anteriormente era su división anatómica. Si nosotros queremos abordarlos desde un punto funcional, es decir, fisiológico, tenemos otra división. Y como les dije, no son excluyentes, sino hasta se pueden superponer. Tenemos una división fisiológica que prácticamente es la sensitiva y es la motora. La sensitiva se divide en dos partes, en una parte somática y una parte especial. Muy bien, ahora definiendo. ¿Qué es el sistema nervioso periférico sensitivo? También es denominado aferente. Aferente porque recibe señales de nuestro ambiente. Así se lo pueden aprender. Sensitivo o aferente es el que recibe las señales.
de nuestro medio, o sea, de nuestro ambiente. Estos están formados por sentidos somáticos. Somático, nosotros, no sé si llevaron lenguas grecolatinas, pero pues soma es de cuerpo prácticamente. Entonces así nosotros lo podemos aprender. El sentido somático es nuestro cuerpo. Si queremos verlo así, es nuestro cuerpo externo, como decirlo de alguna forma. Y que prácticamente, ¿qué podemos hacer con eso? Nosotros podemos pues sentir, si nos tocan, nosotros tenemos esa sensación de que nos están tocando. Obviamente, si nos golpean, vamos a sentir dolor. Si nos ponen un encendedor cerca de nuestra piel, pues vamos a sentir el calor y vamos a sentir que nos está doliendo. O sea, todo eso es gracias al sistema somático. Ahora, los sistemas o los sentidos especiales son los que les había mencionado anteriormente, corresponden al olfato, a la visión, a la audición y al equilibrio. O sea, ¿por qué son especiales? Porque a diferencia de los otros receptores que son somáticos, o sea, que se encargan de la respuesta táctil del dolor, esos especiales tienen una estructura totalmente diferente. O sea, no corresponde con, podríamos decir, una estructura como son los otros. Entonces, por eso se divide así. Pero en sí, lo importante de este diapositivo es que ustedes sepan que el sistema nervioso periférico sensitivo aferente es el que recibe las señales de nuestro ambiente. O sea, se encarga de, eh, pues, de lo sensorial. Ahora, la división motora, esa ya tiene otras subdivisiones. La división motora también se le denomina eferente. Ustedes se lo pueden aprender como eferente de efecto. Muy bien. Y mayormente este sistema motor, como ya nos podemos imaginar que motor viene de movimiento, quiere hacer referencia al movimiento, prácticamente va a estar inervando a los músculos, pero también puede inervar a las glándulas, que van a ser las encargadas de la producción de hormonas. Muy bien. Ahora, su división del sistema nervioso motor está dividido en uno somático y en uno autónomo, como al anterior, como les había mencionado. El sistema nervioso somático prácticamente corresponde a los músculos esqueléticos, porque en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de músculos. Bueno, tenemos más, pero como las dos divisiones importantes son los músculos esqueléticos, que son los que están pegados a los huesos, son los que nos permiten el movimiento, movernos con libertad e incluso mantenernos parados, o sea, en una posición de equilibrio. Y también tenemos músculos lisos, que son prácticamente músculos que no tenemos acceso a ellos, ¿verdad? Solo están ahí y están llevando a cabo sus funciones sin que nosotros podamos interactuar con ellos. Entonces, por eso se hace esta división. O sea, el sistema nervioso motor somático son los músculos esqueléticos. Y como nosotros podemos movernos a voluntad, por eso se dice que es la división motora, es la división voluntaria, es consciente. A diferencia de la división autónoma, que esta es involuntaria, como su nombre dice, autonomía, o sea, es independiente. Nosotros no podemos interferir con ella, nosotros no podemos activarla ni detenerla. Es totalmente involuntaria a nuestros deseos. Y mayormente esta corresponde a los músculos lisos, como les había mencionado anteriormente. También ahí pueden incluir las glándulas. Y un músculo que es especial es el músculo cardíaco, porque nuestro corazón funciona independientemente. O sea, nosotros no podemos a voluntad. O sea, nosotros a voluntad no podemos hacer que nuestra frecuencia cardíaca baje o hacer que nuestra frecuencia cardíaca suba. Obviamente, si hacemos ejercicio, tenemos una actividad grande, pues va a hacer que esa frecuencia cardíaca suba, pero pues no va a ser de forma voluntaria, sino va a ser a través de otros procesos. Muy bien. Ahora, la división autónoma tiene otras subdivisiones, que es la división simpática y la división parasimpática. Lo importante de estas subdivisiones es que ustedes tengan en mente que la división simpática del sistema nervioso autónomo se encarga de la respuesta ante una situación, o sea, de una lucha o una huida. Creo que ya si llevaron anatomía en la prepa, pues deberían estar relacionados con esos términos. Y prácticamente se carga de la ejecución. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, o sea, como su nombre dice, para, podemos relacionarlo así como que para, que detiene, se encarga de una función de reposo y podríamos decirlo de calma, pero también tiene funciones en cuanto a la digestión. Bien, ahora otro sistema que también es autónomo, que no está tan relacionado con la división autónoma, es el sistema nervioso entérico. Este prácticamente está en todo nuestro sistema digestivo y este es independiente del simpático y del parasimpático. O sea, este se dice que es como un segundo cerebro, porque prácticamente es independiente de los demás, es ajeno, pero aún así también puede participar con estos, para que tengan en mente esa división.
Aquí les puse otros diagramas que se pueden apoyar. Por ejemplo, en el diagrama que está en la izquierda, prácticamente hace la división funcional, que es el sistema nervioso periférico sensitivo y el sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos que en imagen tenemos el número uno. Esa prácticamente hace referencia a las neuronas sensitivas que tenemos en nuestros dedos. Por ejemplo, si nosotros tocamos algo, sentimos la sensación. Entonces, esos estímulos o lo que estamos percibiendo se van a mandar a nuestro sistema nervioso central, o sea, el cerebro. Este va a procesar la información y si nosotros queremos movernos o quitar ese dedo o dejar de tocar algo, manda una señal a los músculos para que esos se activen y se quiten. O sea, parece sencillo así a grandes, viéndolo desde un punto de vista general, pero es un poquito más profundo. Pero con que sepan lo básico es suficiente. En el diagrama de la derecha prácticamente es un resumen de las otras divisiones. Ese le pueden tomar screen y lo repasan con calma. Mm, Bien, ahora hablando un poco de la histología del sistema nervioso. Ah, prácticamente la histología es la ciencia que estudia las células en sí, o sea, la unidad básica de todo eso. Y el tejido nervioso está conformado por dos células principalmente, o sea, pero la principal es la neurona. La otra célula como funcional, o sea, básica, es la neuroglia. En cuanto a la neurona, que podríamos decir que es la unidad básica del tejido nervioso, se encarga tiene varias secciones. Por ejemplo, estas neuronas están en todo nuestro cuerpo. O sea, como ya vimos en la división del sistema nervioso periférico, esos nervios pueden llegar a todo nuestro cuerpo, a nuestros músculos de la pierna, a nuestros brazos, a pues, nuestro abdomen, llegan a todos lugares. Entonces, por eso se dice que las neuronas tienen una función de comunicación, de conectar todas las regiones de nuestro cuerpo con nuestro encéfalo y nuestra médula espinal. Prácticamente comunica. Aparte, esas neuronas son especiales. ¿Por qué? Porque a nivel del encéfalo, o sea, a nivel del cerebro, esas se encargan de integrar toda la información, todo lo que les he dicho anteriormente. El sistema nervioso, hablando específicamente del cerebro, se encarga de la integración de los procesos, del análisis del pensamiento y las emociones. Y todo esto es un proceso muy, muy especializado. Muy bien. Y pues obviamente también tiene funciones dentro pues, funciones sensitivas, del pensamiento, de recuerdos y bla, bla, bla. Ahora, hablando de la otra tipo de célula que nosotros podemos encontrar en el tejido nervioso, es la neuroglia. Esta, ¿Podrías regresar tantito la diapositiva? sí, Gracias. bien, Ya puede continuar. gracias. Ahora hablando de la neuroglia, esta sí es importante, pero pues prácticamente tiene una función de soporte. O sea, las neuronas son las que se encargan de toda la chamba. Y prácticamente la neuroglia es la que la apoya, es la que está ahí como alentándola, por así decirlo. Se está dando el apoyo, le está dando todos los nutrientes que esta requiere para que siga llevando a cabo sus funciones. Las neuronas son mucho más grandes que las neuroglias. O sea, las neuroglias son chiquitas, pero las que están en mayor cantidad son esas últimas, o sea, las neuroglias son las que están en mayor cantidad. Muy bien. Y una particularidad importante de esos dos tipos de células es que las neuronas no se siguen dividiendo. O sea, las neuronas que nosotros tenemos ahora o con las que nacemos son prácticamente las que vamos a tener durante toda la vida. No se pueden dividir. Por eso las lesiones a nivel cerebral son tan graves. Porque el tejido nervioso, hablando de las neuronas, no tiene la capacidad de regenerarse, no tiene la capacidad de dividirse para dar origen a otras células. En cambio, las neuroglias, pues se ha visto que sí pueden dividirse. O sea, esas pueden seguir dividiéndose durante toda la vida. En esta imagen les puse, pues, prácticamente con un corte, pues, fisiológico o una representación. Ajá, vas a decir el término representación. En estas imágenes son una representación de cómo nosotros estudiamos a las neuronas. En la imagen de la izquierda podemos ver sus estructuras principalmente. Las neuronas tienen una estructura principal que es el soma o también denominado cuerpo celular, cuerpo de la neurona, que es ese circulito que estoy apuntando con mi puntero. Y como es una célula, pues esa también tiene un núcleo, que es lo que vemos de color moradito dentro del cuerpo. Ahora bien, las neuronas son especiales. ¿Por qué? Porque dentro de su cuerpo, o sea, dentro de su soma, esta tiene proyecciones. Tiene unas proyecciones denominadas dendritas.
que son esas estructuras que vemos como si fueran ramas de árboles, que prácticamente se encargan de la recepción de, pues, de señales de otras neuronas, porque todas las neuronas están conectadas entre sí. O sea, prácticamente las dendritas se encargan de recibir las señales que fueron producidas por otras neuronas. Aparte de las dendritas, tenemos otra proyección mayor, que esta se denomina axón, que sale del cuerpo. Le voy a hacer más chica la imagen. Ahí está. El axón es prácticamente lo que vemos de color amarillo. Y es una estructura que prácticamente se encarga de la comunicación. Por eso es tan amplia, porque esta tiene el objetivo de que la señal que se produzca en el soma sea transferida a otra neurona. O sea, el axón es lo que vemos de color amarillo. Pero si se dan cuenta en esta imagen, este axón, o sea, este, podríamos decir palito amarillo, estilo amarillo, está cubierto con algo o algo que parece un color rosita. Lo que está cubriendo el axón, pues son las vainas de mielina. Y bueno, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Aquí es donde entran las neuroglias, porque una de las neuroglias también pues tiene otros nombres, son las células de Schwann o los oligodendrocitos. O sea, no es importante que se lo sepan estos nombres, pero pues con que sepan que están ahí. Bueno, esas neuroglias prácticamente son las que producen las vainas de mielina, que son las que cubren al axón. Entonces, por eso son importantes. Por eso se dice que las neuroglias son estructuras, o sea, son células que se encargan del soporte de las neuronas. Las vainas de mielina corresponden a las neuroglias. Y ya si quieren saber qué hace esta vaina de mielina o cuál es su función dentro del sistema nervioso, es que prácticamente hace que las señales se transmitan a una mayor velocidad. Y obviamente también protege, obviamente también aporta de nutrientes a la neurona. Pero todo eso requiere energía. Y ya la última parte que nosotros podemos ver de la neurona, pues es su colita. Esta colita son las terminales axónicas. Y si podemos ver, tiene como unos, podríamos decir, unos circulitos, unas bombitas al final, que es el bulbo terminal sináptico. O sea, la sinapsis, el bulbo terminal sináptico prácticamente es el lugar donde tiene lugar la sinapsis con otras neuronas. O sea, a grosso modo, prácticamente esos terminales axónicos se conectan con las dendritas de otra neurona y pum, se mandan señales, se comunican. Así lo podemos hacer a grosso modo. En la imagen de la derecha les puse otra representación un poquito más animada de todas las estructuras de la neurona. Y ya, pues ahí donde estoy proyectando prácticamente, este es un corte histológico para que vean que realmente el estudio académico del sistema nervioso central no es nada comparado con lo que realmente se ve en la vida. Eso es una neurona. Nada que ver con la representación que nos están pintando en la imagen, pero pues al final de cuentas es para el estudio. Aquí hay otra representación de todas las estructuras y aquí es lo que les decía. Prácticamente la neurona termina con su terminal de axón y ese está en comunicación con la dendrita de otra neurona. Y así se comparten las señales, todo el procesamiento. Bien, ahora, hablando de los tipos de neuronas, las neuronas también se denominan de acuerdo a sus características. Las más comunes, y de hecho la imagen anterior, esta que está en esa diapositiva, corresponde a una neurona multipolar, o sea que es la más común y es la que mayormente preguntan dentro de los exámenes. Pero ¿por qué se le denomina multipolar? Bueno, como su nombre dice, tiene múltiples polos. Si se pueden dar cuenta, del soma salen las dendritas y aparte tiene su axón. A diferencia de los otros tipos de neuronas, que son denominadas unipolares. ¿Por qué? Porque solo tiene una proyección. Vemos que tiene el cuerpo y solo tiene una proyección y termina con las terminales axónicas. En cambio, hay otras que son bipolares, o sea, tienen dos polos, del soma salen dos proyecciones, que son prácticamente como dos axones, pero no tiene una estructura multipolar, como se puede ver en la primera, que tiene varias ramificaciones. Y ya una muy especial es la pseudo unipolar, porque aparentemente podrían pensar que es una bipolar, pero no, porque si se fijan bien, del cuerpo, o sea, del soma de la neurona, solo tiene una proyección y esa proyección ya se divide en otras dos. Y ya en esa imagen prácticamente representa cómo es que interactúan
las neuronas y las neuroglias y todos los otros tejidos que hay. Las neuronas, pues son estas que ven que parecen como que arbolitos, que tienen su axón, que están recubiertos por la vaina de mielina. Y aquí también se las puse porque aquí es un poquito más gráfico cómo es que funcionan las neuroglias. Si se dan cuenta, este es un oligodendrocito. Y pueden ver cómo esta célula, esta neuroglia, prácticamente como que se pega a las neuronas. Eso que se está pegando son las vainas de mielina que recubren los axones de las neuronas. Se los pongo más que nada porque si solo lo leen así, o sea, si solo leen la teoría sin ver imágenes, la verdad es que es muy difícil aprenderlo, porque la anatomía mm, es más visual. Para su estudio debería ser visual. Bien. No sé si hay preguntas con la parte del sistema nervioso, sino para que ya comience con la otra que es el sistema endocrino. Pues bueno, ahora, en lo personal, a mí me gusta más el sistema endocrino, porque me gusta más la fisiología. El sistema endocrino prácticamente es fisiología pura. En fin, aquí les puse un diagrama que hice, que ustedes pueden comparar, pueden analizar con calma en sus casas, que prácticamente les puse como las características principales del sistema nervioso a diferencia del sistema endocrino. Es como un pequeño resumen. Ay, mm, bueno, el sistema nervioso prácticamente, sus principales comunicadores o agentes que se encargan de la comunicación son los neurotransmisores. En cambio, en el sistema endocrino son las hormonas. El sistema nervioso, como ya les había mencionado, tiene una función de acción rápida. En cambio, el sistema endocrino tiene una función de una respuesta lenta. Y el sistema nervioso se dice que tiene una actuación en sitios específicos. En cambio, el sistema endocrino actúa en todo el cuerpo, tiene una función amplia. Aquí les puse la definición de hormona, que prácticamente la hormona es una molécula que se libera en una parte del cuerpo, en una glándula específicamente, y esta viaja a lo largo del cuerpo para que se pegue a otro tejido, a otra glándula, y esta puede ejercer sus acciones. Prácticamente es como un mensajero químico, como les puse igual abajo. Ya, si lo queremos decir de otra forma, pues es un estimulante. Pero para que sepan, las hormonas son mensajeros químicos, así como lo son los neurotransmisores en el sistema nervioso. Aquí hay otra tablita que saqué de la bibliografía que les recomiendo en el examen, donde se compara el sistema nervioso al sistema endocrino. Con calma lo pueden checar. Bien, ahora, hablando de las generalidades del sistema endocrino, es que su molécula principal, o sea, su mensajero principal son las hormonas. Y esas hormonas se encargan de la homeostasis corporal. O sea, se preguntarán qué es la homeostasis. Homeostasis hace alusión al término de equilibrio, porque nuestro cuerpo en sí es un equilibrio total. Un ejemplo de esto es cuando una persona se enferma, algo falló dentro de todo su cuerpo, entonces no está en equilibrio, entonces por eso se enferma, por eso tiene las manifestaciones que entiende. En cambio, cuando el cuerpo está en equilibrio, es decir, en homeostasis, pues es el de una persona sana, es una persona que puede hacer las cosas que normalmente hacemos. O sea, podemos respirar, caminar, comer sin ninguna dificultad. Muy bien. Ahora, ya habíamos mencionado que el sistema endocrino tiene una función amplia. ¿Y por qué tiene una función amplia? Porque prácticamente esta tiene la capacidad de regular la actividad en el músculo liso, en el músculo cardíaco y en la diversidad de glándulas que tenemos en nuestros cuerpos. También tiene una función en el control del metabolismo, en el crecimiento y el desarrollo. Y ya hablando de la sexualidad, pues también tiene un papel importante en la reproducción y también en los ritmos circadianos. Ahora, un ejemplo muy importante de la importancia del sistema endocrino es dentro de la pubertad, porque pues todos pasamos por esa etapa donde éramos niños, vamos creciendo y pum, de la nada llega una edad en la que damos un pico de crecimiento, en donde toda nuestra morfología prácticamente cambia, o sea, pasamos de tener un cuerpo de niño a tener un cuerpo de adolescente un poco más parecido a lo de un adulto. Prácticamente eso se debe
a todas las hormonas que se disparan gracias al sistema endocrino. Bien, las glándulas importantes de ese sistema son la hipófisis, perdón, son el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, se menciona por ahí el timo, la glándula suprarrenal, el páncreas, los ovarios que corresponden específicamente a las mujeres y los testículos que corresponden a los varones, a los hombres. Hay otras más glándulas, pero pues esas son las principales. Bien, aquí les puse qué glándulas endocrinas producen hormonas y en la parte de la derecha les puse otros tejidos que también producen hormonas. Por ejemplo, las glándulas típicas, o sea, por excelencia, como ya les había mencionado, son las hipófisis. Es la hipófisis, la tiroides, que prácticamente la podemos palpar si sentimos nuestro huesito, sobre todo los varones tenemos como una protuberancia aquí, nuestro huesito. Más abajo se encuentra nuestra tiroides. La paratiroides prácticamente son glandulitas que están detrás de la tiroides. Las glándulas suprarrenales, pues como su nombre indica, están arribita de los riñones, o sea, está el riñón y arribita está pegada esa glándula. Y también otra importante es la glándula pineal. Pero hay otros tejidos que también producen hormonas, por ejemplo, el páncreas, que tiene una función muy importante, sobre todo en la regulación de, de la energía dentro del cuerpo, específicamente de la glucosa. Tenemos los ovarios y los testículos, como ya habíamos mencionado. También el hígado es capaz de producir hormonas, el intestino, la piel, el tejido adiposo también produce hormonas y la placenta cuando, específicamente, pues cuando una mujer se embaraza, que es ahí donde tiene su papel fundamental la placenta. Aquí les puse un diagrama por si no les gusta, por si ustedes son un poquito más visuales, para que puedan entender cómo funciona. O sea, prácticamente cuando estudias el sistema endocrino, el primer eje que te presentan o el primer abordaje es el eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo es una estructura que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro prácticamente y esa se comunica con la hipófisis, que es una glándula, tiene una conexión y esa se comunica. Y ya la hipófisis, a su vez, libera hormonas que se van a conectar con otras estructuras. Ya en el diagrama de la derecha, aquí les puse un poco cómo funciona. Por ejemplo, el hipotálamo libera hormonas, sobre todo hormonas liberadoras. Podríamos decir que el hipotálamo libera las primeras hormonas que se van a encargar de toda la cadenita de hormonas que se van a producir. Por eso, mayormente esas se denominan hormonas liberadoras. O sea, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Así. Prácticamente son hormonas de liberación. Pero, ¿cuál es su importancia? Bueno, cuando el hipotálamo libera esa hormona, resulta que esta hormona va hacia la hipófisis y esa hipófisis recibe esa señal y la misma hipófisis a su vez va a liberar otras hormonas dependiendo de la señal que le haya mandado el hipotálamo. La hipófisis para su estudio se divide en dos partes. Se divide en una parte anterior que es completamente endocrina, o sea, libera hormonas, y una parte posterior que tiene más relación con el sistema nervioso. Bien, ahora, siguiendo el ejemplo de que el hipotálamo libera una hormona, llega a la hipófisis y a la hipófisis interpreta esa señal y ahora esta genera una señal, la hipófisis, las hormonas que libera en sí son las hormonas estimulantes de la tiroides. La hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante. Más adelante les tengo unos cuadros para que no se estresen apuntando los nombres. ¿Sabes? Para que sepan. O sea, la hormona folículo estimulante, folículo estimulante y luteinizante, estas tienen un papel importante en los órganos reproductores. Otras hormonas que se liberan en la hipófisis anterior es la adrenocorticotropina, que prácticamente corresponde a la función de la glándula suprarrenal. Tenemos la hormona de crecimiento, que prácticamente, como su nombre indica, tiene una función muy importante en el crecimiento. Y también tenemos a la prolactina, que esta tiene una función importante, sobre todo en las mujeres cuando tienen a su hijo, que se encarga de la producción de leche. Muy bien. Bueno, ahora la hipófisis libera una hormona. Supongamos que libera la hormona estimulante de la tiroides. Pues esta hormona estimulante de la tiroides va a viajar hacia la glándula tiroides y esta tiroides otra vez recibe ese mensaje y esta va a llevar a cabo sus funciones.
Y obviamente la tiroides pues ya libera sus hormonas o sus moléculas. En este caso sería la T3 y la T4. Y también puede liberar la calcitonina. Prácticamente así es el estudio. Prefiero no abordar en todo esto porque la verdad es que sí nos podemos llevar más de una clase hablando de solo este eje. Bien, otra cosa importante dentro del estudio de las hormonas es saber que hay hormonas circulantes y hay hormonas locales. O sea, tenemos nuestra glándula que libera hormonas, pero esta hormona que se libera puede tener varias funciones, por ejemplo, o denominaciones. Si la hormona que se libera viaja en todo nuestro sistema circulatorio, es decir, de la glándula donde se libera, viaja hasta la otra parte del cuerpo, esta se le denomina una hormona circulante, porque viaja. Es una hormona, podríamos decir, como viajera. En cambio, hay células y glándulas que liberan hormonas, pero que actúan a nivel local, es decir, en la misma célula o en la célula vecina, que son las imágenes que tenemos en el diagrama de la derecha. Se le denomina como comunicación parácrina a la célula que libera una hormona y que se comunica con una célula proximal a esta. Es decir, son células que están pegadas. Una libera una hormona, pum, y le llega a la otra. Es una comunicación parácrina. En cambio, hay células y hay glándulas que tienen una comunicación autócrina y como su nombre indica, auto, prácticamente hace alusión a que esa célula libera su hormona y actúa sobre sí misma. Es una división que tienen que tener en mente y es importante. Esta imagen la encontré en internet y pues es una representación bonita de cómo es que funciona todo este eje. No creo que sea importante que se aprendan así todo, pero con que sepan cuáles son las estructuras importantes y cuáles son sus principales hormonas que producen, por ejemplo, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides. Así. Y ya, a partir de aquí son tablas que encontré en la bibliografía que recomienda el examen número 2. Y pues en algunas les subrayé como las cosas que yo considero que son más importantes que se aprendan. O sea, en sí, tienen que repasar mucho todas esas tablas porque son importantes, pero pues de color amarillo les puse como lo que yo considero que es principal. Este específicamente habla de la hipófisis anterior, porque como que ya les mencioné, tiene una división anterior y una división posterior. Voy a pasar rápido, porque la verdad es que no tiene mucho chiste que yo les esté leyendo todo eso. Si lo pueden leer en sus casas con calma. Y también, pues considero que no creo que les pregunten de estas hormonas específicamente. A las que tienen a continuación, sí. Pero pues, eso ya también es otra división de la hipófisis, que es la posterior. Y como les dije, que esta tiene una estrecha relación con el tejido nervioso. Por eso ahí viene su nombre, que es la neurohipófisis. Prácticamente, pues tiene relación con la oxitocina y la hormona antidiurética. Ahora bien, en estas sí nos vamos a centrar, porque esas yo sí considero que se las pueden preguntar. Ahora vamos a hablar de la glándula tiroides. La glándula tiroides prácticamente produce dos hormonas importantes, que es la triodotironina y la tiroxina. O sea, la triodotironina también es denominada T3 y la tiroxina es denominada T4. Estas, a grosso modo, o sea, de forma general, prácticamente se encargan del aumento del metabolismo de nuestro cuerpo, o sea, de la producción incluso del ATP. Sí, prácticamente se encargan del aumento del metabolismo de nuestro cuerpo y del aumento de la producción de energía, si así lo queremos ver a grosso modo. Otra hormona que también se produce en la tiroides es la calcitonina. Esta calcitonina, como su nombre puede indicar, calcio, pues prácticamente regula los niveles sanguíneos que hay de calcio en el cuerpo, pero también los niveles de fosfato. Por eso se lo subrayé de color amarillo. Ahora bien, otras hormonas importantes son producidas por la glándula paratiroides. Esta glándula paratiroides prácticamente produce la hormona paratiroidea y esta también tiene un papel importante en la regulación del calcio y del fosfato en la sangre, pero aquí entra otra molécula que se regula, que es el magnesio. Ahora, hablando de la glándula suprarrenal, esa glándula suprarrenal se divide eh,
en segmentos. Por ejemplo, tenemos la división de la corteza suprarrenal y tenemos la división de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal prácticamente es el centro de la glándula y la corteza, pues como su nombre indica, es la parte periférica, por así decir, de esta glándula. Dentro de las hormonas importantes de la corteza suprarrenal, tenemos a los mineralocorticoides y a los glucocorticoides, y también tenemos la producción de andrógenos. Ahora, hablando de los mineralocorticoides, como la hormona que más se relaciona a esto, que es la más sonada, es la aldosterona. Eso sí, apréndanselo. El principal mineralocorticoide producido en la corteza suprarrenal es la aldosterona. ¿Y qué función tiene esta aldosterona? Pues bien, esta tiene un papel en la regulación del agua, o sea, sí, de los fluidos de nuestro cuerpo. Entonces, por eso se dice que esta regula el aumento de los niveles sanguíneos de sodio y el agua, porque prácticamente el sodio y el agua son nuestros, podríamos decir, componentes principales que dan lugar al volumen de nuestro cuerpo, hablando del volumen sanguíneo específicamente. Bien, ahora, las otras hormonas que son conocidas como glucocorticoides, de estas, la principal hormona es el cortisol. Y ese cortisol tiene un montón de funciones. O sea, cuando estudien fisiología, cuando entren en la carrera, se van a dar cuenta que el cortisol tiene una infinidad de funciones. Pero pues en esta tablita les ponen las principales, que prácticamente tiene un papel también en el metabolismo porque aumenta la degradación de proteínas, tiene un papel importante en la formación de glucosa en nuestro cuerpo, así como la degradación del tejido graso. Por eso tiene un papel importante en la gluconeogénesis y en la lipólisis. Pero también tiene papeles importantes dentro del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque esta hormona prácticamente puede regular, puede disminuir la inflamación de los tejidos cuando hay un proceso infeccioso. Por eso, no sé si sepan, me imagino que sí, que pues es común que cuando una persona se enferma así de gravedad, pues le den glucocorticoides. O sea, ojo, el uso de los glucocorticoides, del cortisol, tiene que ser recetado por un médico. Eso sí se los digo. O sea, no lo compren así nada más porque sí. O sea, tiene usos muy particulares. Muy bien. Ahora, hablando de las otras hormonas que se producen en la corteza suprarrenal, son los andrógenos. Y esta prácticamente son el dehidroepiandrosterona, que prácticamente esta se encarga de la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios que hay tanto en el hombre como en la mujer. Específicamente se va a encargar del crecimiento del vello axilar y del vello púbico, y así como el aumento del líbido. Ahora, entrando a la división de la médula suprarrenal, las principales hormonas o neurotransmisores, pues que también están denominados así que se producen ahí, son la adrenalina y la noradrenalina. Estas tienen un papel importante en el sistema nervioso autónomo. Al final de cuentas son considerados neurotransmisores. Uf, bueno, aquí vamos a hablar del páncreas. Y eso también tiene células especializadas que cada una tiene como una hormona que libera principalmente. Por ejemplo, las células alfa, que ahí menciona el cuadrito. Eso estamos hablando del páncreas, para que nos enfoquemos. Este páncreas tiene unas células denominadas alfa, beta, delta. Las células alfa se encargan de la liberación de glucagón. Ese glucagón prácticamente, como su nombre nos puede dar a entender, se encarga del aumento de la glucosa en la sangre. En cambio, su contraposición, que es producida por las células beta, es decir, la insulina, estas tienen una función en la disminución de los niveles de glucosa en la sangre. O sea, el glucagón se encarga de aumentar la glucosa, la insulina se encarga de la disminución de esta. Por eso ven que en algunos pacientes diabéticos que ya están en etapas avanzadas, uno de los tratamientos que se le da es la insulina. ¿Para qué? Para poder moderar los niveles de glucosa que tienen en su sangre. Otras hormonas importantes es la somatostatina y el polipéptido pancreático. La verdad, esos dos últimos no creo que se los pregunten. Es importante que sepan que existen, pero los dos principales es la insulina y el glucagón. Bien, ahora hablando ya de los órganos sexuales, tenemos
a los ovarios y a los testículos, y cada uno de esos también produce hormonas. Por ejemplo, en los ovarios producen principalmente estrógenos y progesterona, que obviamente esas tienen un papel importante en el ciclo reproductivo de la mujer, en el ciclo menstrual y así. También tiene un papel importante de regulación de las glándulas mamarias, en la lactancia, como ya les habíamos mencionado, y en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En cambio, en el varón, los testículos producen más que nada testosterona y tiene funciones similares a los estrógenos y las progesteronas, pues, pero prácticamente la testosterona también se encarga de la regulación de los caracteres sexuales secundarios en los hombres. Y pues otras funciones importantes es que prácticamente gracias a la testosterona se da el descenso de los testículos, porque a forma general, cuando estamos en la pancita de nuestras mamás y todavía nos estamos desarrollando, nuestros testículos prácticamente están dentro de nuestro cuerpo. Y ya a través de la liberación o la producción de testosterona es que estos van descendiendo. O sea, a grosso modo, así lo podemos ver. Otras hormonas importantes es la melatonina, que es producida por la glándula pineal, y pues prácticamente se dice que tiene una función en la regulación del ciclo de sueño-vigilia. Entonces, por eso dice que se encarga del ajuste de reloj del cuerpo biológico. Prácticamente podríamos decir que la melatonina es la que se encarga de como de mandar las señales a nuestro cuerpo, decir, hoy sabes que ya es de noche, vamos a dormir, o de hoy sabes que ya está amaneciendo, vamos a despertar. Para eso sirve la melatonina. Ahora, otra función, otra glándula importante es el timo, que prácticamente tiene un papel en la inmunidad. El timo no lo vamos a abordar tanto hoy porque se va a ver en el siguiente tema que es sistema inmunológico y sistema linfático. Ya en la tabla de la derecha prácticamente les puse otras hormonas que yo no considero importantes que se aprendan, pero como les digo, que sepan que están ahí. O sea, las principales son las que ya les dije anteriormente. Y aquí les puse una tabla que busqué en unos libros de fisiología que nosotros llevamos de, dentro de nuestro plan de estudio. Prácticamente resume todo lo que les había dicho. Si le quieren tomar screen o luego lo checan en las grabaciones, o de todas formas nosotros le vamos a mandar las diapositivas, así que no se estresen apuntando ahora. Bien, con eso terminamos nuestro primer bloque. O ahí sí me llevé más de lo que quería. No sé si tienen una duda o una pregunta de sistema nervioso y el sistema endocrino. Ninguna, maestro. Muy bien, entonces, no sé qué les parece. La verdad es que este segundo bloque es mucho más rápido que el primero, porque por eso yo quería dedicar la primera hora a esta primera división, porque yo estoy consciente de que cuando lo comiences a estudiar es mucho. O sea, es mucho, es mucho, es mucho. Entonces, vamos a dar unos 5 o 10 minutos y luego ya continuamos con este segundo bloque que es de microbiología y que prácticamente yo considero que es un poquito más fácil, un poquito más rápido. Y si nos sobra tiempo, como unos 15 10 minutos antes de clase, pues voy a compartir unas pequeñas preguntas y pues sí me gustaría que vayan respondiendo. Que mientras, vamos a dar unos 5 o 10 minutos de descanso. Tomen agua, hidrátense, estírense un poco.
Igual chicos, una disculpa si por momentos escuchan que me trabo, que a veces como, no sé si a ustedes les pasa, pero como que pienso más rápido de lo que puedo hablar. Entonces como que mi boca intenta alcanzar mis pensamientos, pero muchas veces no se puede. Pues bueno, chicas, chicos, vamos a continuar con este segundo bloque. Yo sé que no fueron 10 minutos, pero hay que aprovechar el tiempo. Si hay otra clase a las 8, pues vamos a darle. Ya en este segundo bloque, yo considero que, bueno, no sé si todos ya están aquí otra vez. No sé si puedo continuar. Bueno, ¿están ahí? Sí, maestro. Bueno, pues voy a continuar. Esto prácticamente debe ser más rápido y considero que no hay mucho que explicar, sino es cuestión más que ustedes vayan estudiando por su cuenta y si tienen dudas, ahí es donde nosotros entramos para resolver esas dudas. Prácticamente son temas que me imagino que vieron en prepa y si no, pues para eso estamos aquí. En esa primera diapositiva les puse unas generalidades. Como vamos a estudiar la célula, pues es muy común que todos los capítulos que hablan de biología celular inicien así como, no, ¿quién es el padre? ¿Quién descubrió la célula? Y aquí les puse a Robert Hooke, que prácticamente es un científico inglés que por primera vez vio la célula. Y a la célula, pues, como cuando la vio, tenía una forma de celdilla, entonces por eso se le puso ese nombre. Y bueno, otros científicos de ahí fueron describiendo todas sus estructuras y ya es como que listo ya. Y de ahí sale la teoría celular y sus postulados. Que eso pues sí es importante porque yo recuerdo que me lo preguntaron cuando presenté el examen. ¿Cuáles son los tres postulados de la teoría celular? Es el primero, que todos los seres vivos están conformados por una o más células. El segundo es que las células son las unidades estructurales de los seres vivos y que todas las células se originan por una división preexistente. Bien, ahora, definiendo qué es una célula, pues como lo dice la teoría celular, la célula es la unidad básica de la vida de todos los seres vivos. Y para su estudio se divide en células eucariotas y las células procariotas. Prácticamente esa división es una división evolutiva, porque a manera así como
de resumen o de historia, las primeras células en originarse fueron las células procariotas, que son como células primitivas, que son menos especializadas que las células eucariotas. O sea, prácticamente las células eucariotas son una evolución de las células procariotas. Y en cuanto a sus diferencias principales, es que las células eucariotas tienen un núcleo bien definido y tienen organulos membranosos especializados que pues se encargan de la regulación de, dentro de la célula. En cambio, las células procariotas no tienen un núcleo definido, entonces todo su ADN pues está viajando por ahí y obviamente también tampoco tiene organulos membranosos. Aquí les puse una imagen de una célula procariota y prácticamente las células procariotas son organismos unicelulares y normalmente pues corresponden a bacterias y arqueas. Como ya les dije, no tienen núcleo definido, no tienen organulos membranosos y aparte, una de sus principales características es que tienen una pared celular rígida y tienen un único cromosoma circular. O sea, también es importante saber que la célula procariota es mucho más pequeña que la célula eucariota. Entre otras estructuras principales de las células procariotas, pues tenemos los pilis, que son como esas proyecciones que salen de la celulita. Tenemos la pared celular, tenemos su membrana, tenemos el citoplasma, que prácticamente es como esa región acuosa que está dentro de la célula. Tenemos un núcleo de ADN, que si se dan cuenta, pues no está encapsulado, o sea, no tiene un núcleo, sino que solo está ahí viajando, entonces se le conoce como nucleoide. Tiene ribosomas y tiene flagelos. Los flagelos prácticamente son proyecciones, son estructuras que permiten a esa célula procariota moverse. O sea, si queremos verlo de una forma, funcionan como propulsores. Bien, en cambio, las células eucariotas, que ya son células evolucionadas, y esa, pues como podemos imaginar, como son células evolucionadas, tienen una composición mucho más especializada que las anteriores. Bien, estas células eucariotas prácticamente son las que conforman a todos los organismos multicelulares como las plantas, los animales, los hongos. Estas células tienen un núcleo definido y tienen organulos membranosos. Entre ellos, los más importantes son las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplásmico, que este a su vez tiene su división rugosa y su división lisa, y tiene el aparato de Golgi, y tiene vacuolas, tiene otros, en fin. Como les dije, tiene un alto grado de organización, tiene un núcleo. Esta también tiene un citoplasma que prácticamente, ya les dije, es esa región acuosa donde están todo el resto de los orgánulos que están ahí. En fin, esta imagen, apréndansela. Esto sí se los preguntan en su examen. Prácticamente hasta incluso les pueden poner una imagen y decirles a qué estructura de la célula corresponde la siguiente línea. Pum. Y les pueden marcar, no sé, el retículo endoplásmico, una mitocondria, el núcleo, y ustedes van a tener que pues poner la respuesta que corresponde a la estructura que está señalando. Bueno, el núcleo tiene sus divisiones también. O sea, el núcleo está conformado por una envoltura nuclear, que prácticamente es como una capa. Tiene un poro nuclear, que son las estructuras por donde se está comunicando con el resto de las estructuras de la célula. Tiene un nucleoplasma, que pues prácticamente es un núcleo dentro de un núcleo. Y tiene el nucleolo. No, o sea, perdón, el nucleolo es el núcleo dentro del núcleo. Y ya el nucleoplasma, pues sería el equivalente al citoplasma de la célula. Bien. Aparte del núcleo, otras estructuras importantes, pues es el retículo endoplásmico liso, que prácticamente se diferencia de retículo endoplásmico rugoso, que este último tiene ribosomas, que por eso les da ese aspecto rugoso. Y pues los ribosomas prácticamente son importantes porque esos se encargan de la producción de proteínas. Otras estructuras importantes, pues están los centriolos, el centrosoma, que principalmente tienen un papel dentro de la división celular. Otra estructura membranosa importante es el aparato de Golgi, que a grosso modo es como un mensajero. Y tenemos vesículas secretoras que prácticamente pues ayudan a que todo lo que se produce dentro de la célula sea liberado al exterior para poder mantener esa comunicación.
Esta tabla también la encontré en alguna bibliografía, que prácticamente hace la división con las características importantes de las células procariotas y de las células eucariotas. Eso, repásenlo, apréndanselo, es importante. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de una división de la célula eucariota, o sea, una forma en la que se puede estudiar este tipo de células. Es común que se denominen células animales y células vegetales. Y esas, pues, aunque tienen estructuras similares, al final de cuentas son distintas. Por ejemplo, las células vegetales, a diferencia de las células animales, estas células vegetales tienen una pared celular rígida y las células animales no la tienen. Muy bien, esta pared rígida que tienen las células vegetales prácticamente le dan soporte y le dan protección adicional. Por ejemplo, células vegetales que, pues, como lo podemos imaginar, se encuentran en los árboles y en las plantas. Y pues ya sabemos que los árboles o las plantas, eh, en consistencia, pues están duritas. En cambio, si tú tocas la piel de un animal, así, por ejemplo, de un perrito, pues está suavecita. Muy bien. Otras estructuras importantes dentro de las células vegetales están los cloroplastos, que eso solo lo tienen las células vegetales, en las células animales no hay cloroplastos, y esos son importantes porque permiten a las células vegetales hacer la fotosíntesis. Y como habrán estudiado pues en la prepa, la fotosíntesis prácticamente es un tipo de producción de energía que se encarga de la producción del propio alimento de las células. Entonces, por eso las células vegetales son autótrofas, porque producen su propio alimento. Eso a través de la fotosíntesis. Y les puse la imagen para que vean las diferencias entre las células animales y las células vegetales. Como en la imagen que está a la derecha de la célula vegetal, podemos ver cómo su pared celular es mucho más gruesa que la pared celular que tiene la célula animal. Otras estructuras importantes, pues podemos ver las vacuolas que, que, que no tienen las células animales. Tenemos igual a los cloroplastos, que son de color verde en la célula vegetal, que no se encuentran en las células animales. ¿Y así? Aquí hay otra tabla donde les puse las principales diferencias. Es para que repasen. Ahora, Maestro, ¿podría volver a la tabla? sí, Gracias. Ya, gracias, maestro. de nada. Ahora, hablando otra vez de generalidades de la célula eucariota, es que esta pues es una unidad estructural y tiene una función básica que está en todos los organismos, en todos los seres vivos. Esta prácticamente se va a encargar de la obtención y de la utilización de la energía. ¿Y para qué es importante la energía? Pues para que se lleve a cabo todos los procesos metabólicos dentro de esta misma célula y para que ésta sea capaz de comunicarse con otras células, para que sea capaz de reaccionar ante los estímulos, para que ésta pueda dividirse y pueda crecer, para que pueda incluso morir. Pero el papel importante de todo esto dentro de la producción de energía es que las células se pueden autorregular. Muy bien. Mm, Ahora, hablando de las estructuras que tiene una célula, esta se puede dividir en estructuras principales. Tenemos al citoplasma y al núcleo. El citoplasma prácticamente está conformado por la matriz citoplasmática, que es ese espacio, podríamos decir, acuoso. También dentro del citoplasma tenemos a sustratos como podría ser el sodio, el potasio, el calcio, tenemos metabolitos, e incluso moléculas como los carbohidratos, lípidos y proteínas. También dentro del citoplasma podemos encontrar RNA que está libre y los organelos membranosos. También dentro de la célula podemos encontrar el núcleo, como el que les mencioné anteriormente, que en este núcleo prácticamente está el material genético. Ahí tenemos nuestro ADN. Y el núcleo también pues tiene un papel importante en la producción de enzimas para su duplicación y la transcripción. O sea, el núcleo tiene el ADN y el ADN prácticamente es el que podríamos decir que es el cerebrito de la célula, que manda todas las señales para que se puedan producir las proteínas, para que la célula se pueda dividir o para que pueda autorregularse. Bien, ahora dentro de
dentro de los organelos membranosos, o sea, celulares, esos se pueden dividir en membranosos y no membranosos. Los organelos membranosos, entre esos tenemos a la membrana plasmática, a los retículos endoplásmicos, como ya les dije, en su división rugosa y lisa, en el aparato de Golgi también. Tenemos endosomas, lisosomas, tenemos vesículas de transporte, también tenemos mitocondrias y peroxisomas. En cambio, en los organelos no membranosos tenemos al nucleolo, al citoesqueleto, a los centriolos, que como ya les dije, esos dos últimos son importantes en la división y en la reproducción celular. También podemos encontrar ribosomas, polirribosomas y proteosomas. Los ribosomas, ya les dije, son importantes para la producción de proteínas. ¿Se puede Bien, pasar a, o sea, esa no, a la otra, ¿cuál otra? la anterior? Ok, Gracias. bien. Ahora sí vamos a hablar específicamente de las estructuras de las células. Tenemos principalmente a la membrana plasmática. Esta en sí está conformada por tres moléculas importantes, que son los fosfolípidos, proteínas y los glúcidos. Esto sí se lo tienen que aprender. La membrana plasmática está conformada por fosfolípidos, que prácticamente son partículas lipídicas, proteínas y carbohidratos, que corresponden a los glúcidos. Esta membrana tiene una función importante porque, como habrán estudiado anteriormente, la célula prácticamente es selectiva. O sea, la célula a través de su membrana no permite que cualquier sustancia entre dentro de esta, sino que es muy selectiva. Ella va a decidir si una sustancia entra o si una sustancia sale. Entonces, por eso la membrana le da su papel importante de selectividad, es una barrera selectiva. Y pues obviamente esa misma membrana también va a regular el intercambio de esas sustancias. Aparte del intercambio de sustancias, también va a regular el reconocimiento celular y de otras moléculas que van a estar alrededor de estas. Por eso es común que nosotros encontremos en modelos de las membranas celulares como pequeños receptores que normalmente pues, están conformados por proteínas. Bien, ahora el citoplasma, pues prácticamente es el espacio que está dentro de la célula, por eso se le denomina intracelular, y mayormente está conformado por agua y otra diversidad de moléculas orgánicas e inorgánicas, como ya les había mencionado. Entonces tenemos al sodio, el potasio, el magnesio, y tenemos igual incluso cloro dentro de ellas. Tenemos un montón de sustratos que podemos encontrar. Bien, ahora, la importancia de este citoplasma prácticamente es que también tiene un papel importante en las reacciones metabólicas, en el soporte de las estructuras de los organelos y también ayuda a la movilidad de las células. Bien, el núcleo, como ya les mencioné, este prácticamente es el que guarda el material genético de las células. Y este material genético es importante porque es a través de este que pues prácticamente se van a crear todas las proteínas, carbohidratos, lípidos, señales que se puedan producir dentro de una célula. El núcleo a su vez, al igual que la célula tiene una membrana, este núcleo también tiene una membrana. Pero pues es especial porque tiene una doble membrana nuclear que prácticamente lo protege. Y esta membrana, al igual que la membrana celular, también tiene un papel importante en el intercambio de las sustancias entre el núcleo y el citoplasma, porque pues prácticamente para que el núcleo pueda llevar a cabo sus funciones, pues necesita sustratos. Y una vez que lleva a cabo la señalización dentro de este y este manda señales, por ejemplo, tenemos el ADN, que pues ya sabemos que es el material genético. Si el núcleo va a liberar ARN para que se produzcan proteínas, pues este tiene que salir de este nucleolo y se sale a través pues, de esa regulación de la membrana. Muy bien. Prácticamente ayuda a la expresión genética, como ya les mencioné, a través de la síntesis del ARN. Y pues también a través del núcleo se da esta división celular a través del ciclo celular. Ahora, otros organelos importantes son las mitocondrias. Pues, ¿por qué son importantes las mitocondrias? Porque prácticamente estas estructuras son las que nos ayudan a la producción de energía. O sea, hablando celularmente, la moneda energética de las células es el ATP. Pues, si los preguntan en el examen. La moneda energética de la célula es el ATP, que pues prácticamente es energía que se produce. Principalmente estas son producidas por células eucariotas, o sea, células animales, y
Así, esta membrana, o sea, las mitocondrias también tienen una membrana, tienen una doble membrana. Y luego, a través de varios estudios, pues también se ha demostrado que las mitocondrias tienen su propio material genético. Entonces, el núcleo no es la única estructura que tiene material genético, sino también la mitocondria puede tener. Muy bien. Bueno, aparte, las mitocondrias no solo tienen una función energética, sino que también tienen un papel importante dentro del proceso de apoptosis y la señalización celular. Bueno, la apoptosis prácticamente hace referencia a la muerte celular, por si tenían la duda. Bien, ahora hablando del retículo endoplásmico, este, como ya les dije, tiene su división de lisa o robusta dependiendo si tiene ribosomas o no. Bien, prácticamente el retículo endoplásmico, a grosso modo, pues se encarga de de la síntesis y la modificación del transporte de proteínas y lípidos, pero también tiene un papel importante en la detoxificación celular y de almacenamiento de calcio. Muy bien, ahora, los ribosomas, ya les dije muy anteriormente, son importantes para la síntesis de proteínas. Eh, Quiero que se graben muy bien la imagen que tienen a la derecha de la comunicación que tiene el retículo endoplásmico con el núcleo, para que vean que están juntitos. Prácticamente el núcleo lanza el ARN y pues ese tiene que viajar a través del retículo endoplásmico para llegar a los ribosomas para que esos puedan dar la producción de proteínas. Muy bien. Ahora, el aparato de Golgi, este, si lo queremos ver, prácticamente es como un repartidor, porque su función principal es el procesamiento, el empaquetamiento y la secreción. O sea, llega la señal al retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico produce el lípido o produce la proteína, pero una vez que lo produce, esta proteína no puede salir solo al citoplasma así y para que luego salga al exterior, ¿no? Este debe ser empaquetado y debe salir a través de, pues si lo queremos ver, como una bolsita. ¿Y cómo se lleva a cabo esta función? Pues es a través del aparato de Golgi. Muy bien. Creo que no hay nada más que mencionar de esto. Ahora, podríamos hablar igual de sus estructuras que prácticamente están conformadas por cisternas, que son membranas aplanaditas. Y tiene esta forma como si fuera un garabato. Otras estructuras importantes dentro del citoplasma son los lisosomas. Y pues hay muchos estudios de estos, pero para motivos académicos, yo creo que lo que se deben de grabar de ese orgánulo es que tiene una función de digestión. Y ya aquí les puse esta imagen para que ustedes vayan practicando y que vayan nombrando las estructuras. Por ejemplo, ustedes pueden tomar un screen y el día de hoy en la noche o mañana van repasando esa estructura que está aquí es esta. Por ejemplo, mm, lo que estoy señalando, pues obviamente corresponde al núcleo. Y sabemos que alrededor del núcleo, pues está el retículo endoplásmico. Bueno, sabemos que si este tiene un aspecto rugoso, pues se denomina retículo endoplásmico rugoso. Si vemos que está liso, pues se le denomina retículo endoplásmico liso. Y esta denominación es porque hay ribosomas o no hay ribosomas. Ya sabemos que los ribosomas son importantes para la producción de proteínas. Entonces, cerca del retículo endoplásmico, pues necesitamos al repartidor. ¿Y cuál es ese repartidor? Pues es el aparato de Golgi, que está representado de color verde en esta imagen. Este aparato de Golgi empaqueta las proteínas, las moléculas y las libera al citoplasma. Bien, ahora, la estructura coloreada de color como rosita naranja corresponde a la mitocondria. Y así podemos ir trabajando. O sea, los que vemos de color verde que estoy señalando, pues son los centrómeros prácticamente que se encargan de la división celular y así. Muy bien, ahora ya hablando de los últimos temas, tenemos los tipos de reacciones metabólicas. La verdad es que es más sencillo todo esto, no hay mucho que indagar, pero en forma de generalidad, sabemos que esas reacciones metabólicas prácticamente se encargan de la obtención de energía. O sea, las reacciones metabólicas se encargan de la producción de energía, ya sea a través de una destrucción o a través de una construcción. Todo en el cuerpo es energía. Y dependiendo de su función, se le va a denominar una reacción anabólica o una reacción catabólica. Bien, lo importante de esto
es que tengan muy en cuenta eh, las definiciones, porque en el examen no les van a preguntar qué función es una reacción anabólica o una catabólica. No, en el examen les pueden preguntar, por ejemplo, la producción de ATP dentro de las mitocondrias corresponde a una reacción de tipo y les pueden preguntar anabólica o catabólica. Ya sabemos que si va a producir ATP, pues corresponde a una función de construcción, por lo tanto es anabólico. Entonces, reacciones anabólicas se encargan de la construcción o de la síntesis. En cambio, las catabólicas se encargan de la degradación o de la destrucción. Se le pueden aprender como que las reacciones catabólicas, pues, son similares a la palabra como catástrofe. Así yo me lo aprendí. O sea, anabólica construye, catabólica destruye. Anabólica se encarga de la síntesis, catabólica se encarga de la destrucción. Y también, pues, hay una ley muy importante en la física que dice que la energía nunca se destruye, sino solo se transforma. Entonces, deben de saber que las reacciones anabólicas y catabólicas siempre están interactuando entre sí. Ay. En esta tabla, la encontré en un video de YouTube que también imparte estos temas y pues se me hizo muy importante a manera de resumen que ustedes lo tengan en cuenta para que puedan repasar. Y abajo, por eso se los puse, menciona un poco de los procesos metabólicos que se lleva a cabo en el cuerpo, que corresponden a reacciones anabólicas y catabólicas. Por ejemplo, reacciones anabólicas tenemos a la quimiosintesis, al ciclo de Kelvin, la síntesis de proteínas y la gluconeogénesis, que prácticamente se encargan de la producción de sustratos. Por ejemplo, la gluconeogénesis, como su nombre indica, se encarga de la producción de glucosa. Entonces está construyendo algo, está sintetizando algo. Y pues así, la fotosíntesis en las células vegetales se encarga de la producción de su propio alimento. Entonces está construyendo, está sintetizando, corresponde a una función anabólica. En cambio, las reacciones catabólicas, que son más de degradación, los ejemplos más cotidianos son la glucólisis, como su nombre indica, glucolisis, de lisis de destrucción, se encarga de la degradación de la glucosa en partículas más pequeñas. La fermentación es lo mismo, y la digestión, esto lo van a ver en el apartado del sistema, el aparato digestivo, que prácticamente un ejemplo de digestión es cuando nosotros consumimos alimentos, prácticamente los masticamos con la boca y una vez que llegan a nuestro estómago, esas partículas, no, ese alimento que va a llegar a nuestro estómago se va a dividir o se va a destruir para formar partículas. Es por eso se dice que es un proceso catabólico. Y pues eso es todo dentro de esta presentación. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No, por mi parte no. Mm, Bueno, am, vamos a descansar 5 minutos y luego de eso vamos a hacer unos pequeños ejercicios, unas pequeñas preguntas que tengo para ustedes, para que puedan repasando y así nosotros podamos ver qué tanto pues prácticamente qué tanto entendimiento tuvieron dentro de los temas. En verdad, si tienen dudas y preguntas, no duden en decirnos. O sea, para eso estamos aquí. Porque por lo menos, mm, les voy a ser sincero, a mí no me gusta mucho como las presentaciones con diapositivas. A mí me gusta más una interacción de preguntas, porque siento que al final de cuentas así aprendo. O sea, interactuando con personas, haciéndome preguntas, tratando de recordar lo que vimos, es la forma en la que yo aprendo. Y yo creo que es la mejor forma en la que nosotros podemos ayudarles a ustedes. Que si ustedes tienen dudas, que nos pregunten y nosotros podamos darles como que herramientas para que se les sea más fácil aprender esos temas. Bueno, vamos a descansar un momento.
Mm, bueno, chicas y chicos, no sé si están ahí. Bueno, ¿me escuchan? Ah, ok, gracias. Ah, me preguntaron algo en el chat y ya lo acabo de responder, por si gustan revisarlo. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios y aquí sí me gustaría que participen. O sea, si quieren escribir en los comentarios, activar su micrófono, siéntanse con la total libertad de hacerlo, pero aquí es para que ustedes prácticamente se evalúen a ustedes mismos. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes estructuras forma parte del sistema nervioso central? A, nervios espinales. B, ganglios periféricos. C, cerebro. O D, ganglios linfáticos. ¿Quién quiere responder? Inciso C, Exacto. A ver, y si yo te pregunto, ¿por qué? porque es parte del encéfalo. Exactamente, exactamente. Recuerden que dentro de la división del sistema nervioso está el central y el periférico. Y el central es el encéfalo, formado por el cerebro, el mesencéfalo, protuberancia y la médula espinal, y también el cerebelo. Y la médula espinal conforma parte igual del sistema nervioso central. Pero aquí, la única estructura que forma parte de esto, que ponen dentro de las opciones, es el cerebro. Porque los nervios espinales, aunque sí forman parte del sistema nervioso, corresponden a su división periférica. Y obviamente los ganglios periféricos y ganglios linfáticos, pues son más de otras estructuras. Así que muy bien, sí, cerebro. A ver, para esa siguiente pregunta, ¿cuál es la función principal del sistema nervioso? Ahí, ahí está. A, coordinar los movimientos del cuerpo. B, secretar hormonas. C, regular la temperatura del cuerpo. O D, eliminar desechos metabólicos. La A, coordinar los movimientos del cuerpo. La Así es, exactamente. La verdad creo que son preguntas muy sencillas. Espero que así se los pregunten en el examen. Y si no, al final de cuentas, solo es eh, mm, como que razonar y analizar. O sea, se los prometo. Generalmente los exámenes se pueden responder por el método de descarte, como ya había mencionado la anterior asesora que dio la clase, la primera clase. Cuando no sepan una pregunta en sí, pueden aplicar el método de descarte. O sea, si ustedes dicen, no, de entrada esta respuesta no es porque yo sé que corresponde a otro, bueno, así aumenta sus probabilidades de atinarle a la pregunta. O sea, lo ideal es que lo sepan, pero si no, pueden ir descartando. Por ejemplo, en esa pregunta, sabemos que las hormonas corresponden más al sistema endocrino. La regulación de la temperatura corporal también es una de las funciones del sistema endocrino, porque a través del aumento de la tasa del metabolismo. Y eliminar desechos metabólicos, pues eso realmente no lo vimos ni en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, ni en otros. Entonces, la opción que nos queda más viable es la de la coordinación de los movimientos del cuerpo. Y esto lo hace pues a través de sus nervios periféricos que van a conectar con los músculos. Ya, es como el ejemplo que les había dicho de la división aferente, la división de integración y la división eferente. La aferente recibe el estímulo, se integra en el cerebro y la división eferente se encarga del movimiento del cuerpo. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, otra del sistema nervioso. ¿Qué células del sistema nervioso son responsables de la producción de mielina? A, neuronas. B, oligodendrocitos. C, astrocitos. O D, microglia. Los oligodendrocitos. Exactamente. Y pues por eso les hacía mucho hincapié en esto de la producción de las vainas de mielina, que prácticamente corresponden a las neuroglias. Y una de las neuroglias son los oligodendrocitos. Prácticamente los astrocitos y las microglias pues tienen otras funciones. Creo que no se los mencioné, ¿verdad?
Pero la microglia tiene más una función de digestión. Ya, pues estos oligodendrocitos y las células de Schwann son los que se encargan de la producción de la vaina de mielina. Vamos a pasar al siguiente. Una pregunta del sistema nervioso endocrino. Mm, no, a ver. Ahí está. No. Bueno, esa es la primera. No tiene sus respuestas. No importa. La primera pregunta. ¿Qué glándula endocrina produce la hormona de crecimiento? Bueno, creo que estas preguntas son un poquito más rebuscadas. Así que si estudiaron, imagino que sí me lo pueden responder. No sé si alguien gusta responder. ¿Qué glándula endocrina produce las hormonas de crecimiento? O sea, para eso recordemos la división que les había mencionado, que primero pues tenemos a nuestro hipotálamo. El hipotálamo se encarga de la liberación de hormonas liberadoras. De ahí esas se van a comunicar con la hipófisis. La hipófisis tiene su subdivisión anterior, su subdivisión posterior, y cada una libera hormonas específicas. ¿De acuerdo? Entonces, con que nosotros sepamos qué hormonas se producen en la hipófisis y qué hormonas se producen en el hipotálamo, pues prácticamente podemos responder esa. Y si no, pues por descarte. A ver, chicos, ¿quién gusta responder? La hipófisis. Sí, sí es hipófisis. Muy bien. ¿Por qué? Porque la tiroides prácticamente se encarga de otras hormonas. Las hormonas que, que libera la tiroides son la triiotironina y la tiroxina. Las hormonas que se liberan en el páncreas, como ya les había dicho, las más importantes son la insulina y el glucagón. Y la parotiroides, pues produce la hormona parotiroidea, que prácticamente se encarga de la regulación de calcio. Entonces, por eso nos queda el hipófisis. Y sabemos que en la hipófisis se liberan un montón de hormonas. Entre ellas está la hormona de crecimiento. Muy bien. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes hormonas es producida por las células de los islotes de Langerhans en el páncreas? Aquí la palabra clave. O sea, cuando en los exámenes les pongan así palabras rebuscadas, ustedes concéntrense en lo principal. O sea, en este caso la palabra clave es páncreas. ¿Cuál de las siguientes hormonas se produce en el páncreas? Mm, de hecho, sí, razón. Insulina, ¿no? Sí, de hecho, aquí les iba a comentar. Eso lo voy a modificar porque sí, creo que está muy rebuscada, porque para eso les debía haber explicado qué son los islotes del Langerhans y cómo se conforman. Pero sí, de entrada es de insulina. Pero recuerden que el glucagón también se puede producir en el páncreas. Pero sí. Solo para, a manera de recordatorio, que las células que producen la insulina son las células beta. Las células que producen el glucagón son células alfa. Vale. Pero muy bien. Ok. A ver, y esa no está, pero ¿cuál es la función principal de la insulina? Reducir los niveles de glucosa en la sangre. Exacto. ¿Y del glucagón? Aumentar los niveles de glucosa en sangre. Así es. Muy bien. Y creo que va a ser la última pregunta. Voy a preguntar de función celular. Igual más a rato les vamos a mandar el link de las preguntas para que vayan practicando. A ver, esa sí tiene respuestas. Sí, ya vieron la primera. Mira.
Mm, A ver, es- ahí está, esa. La número 5. ¿Cuál es la principal función de la pared celular en las células? Mm, ¿Quién se anima a responder? Las células procariotas. O sea, la palabra clave es procariotas. La B. Mm, Bueno, sí puede ser la respuesta, pero es la A, porque recuerden lo que les había comentado de la diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas, es que las células procariotas pues prácticamente tienen una pared celular más rígida que la célula eucariota, es más resistente. Después tiene una función contra el estrés osmótico y también aquí nos podemos apoyar con que las células procariotas prácticamente son células que no están evolucionadas, a diferencia de las células eucariotas que están evolucionadas y las células eucariotas, recuerden, esas sí tienen sus organulos que se encargan de la producción de proteínas, lípidos, carbohidratos. Entonces, sí, un poquito rebuscada, pero con descarte y un repasito, sí sabe. Pues creo que si no tienen dudas o preguntas, eso sería todo por la clase de hoy. De antemano, muchas gracias por haber entrado y tomar su tiempo. Y de nuevo, una disculpa si por momentos me trabo, pero les prometo que en persona hablo con más fluidez. Casi no me gusta hablar a través de una computadora. Pero bueno, ¿dudas, preguntas? Yo tengo una duda. Sí. ¿El curso va a seguir siendo gratuito o hay que inscribirse de alguna manera o algo así? Nada más para tener informes. Sí, para inscribirse al curso, le puedes Ujú. mandar mensaje a Daniel Manzanilla. Si quieres, ahorita terminar la reunión, te mando el contacto dentro del grupo general, pero no, esas dos primeras clases fueron de prueba, pero las que vamos a tener a continuación, pues sí, solo se los vamos a impartir a los muchachos que se inscriban. Ah, ok, y para eso sería un grupo aparte, ¿no? Que ya con la Exactamente, inscripción me lo mandan. así es. Ah, ok, gracias. ¿De nada? ¿Alguien más? ¿Hasta cuándo podemos inscribirnos en el curso? Pues realmente la siguiente clase es el martes, así que yo diría que tiene hasta el lunes en la tarde para inscribirse. ¿El sábado no hay clases? Mande. ¿El sábado no hay clases? Sí, el sábado va a haber clase, pero para los que se inscribieron, porque la clase va a ser presencial. Neta, o sea, a mí no va a haber en línea. Es que como nosotros lo dividimos para comenzar el curso, prácticamente hicimos dos clases virtuales por la situación de nuestros horarios y la clase presencial el sábado. Pero Neta, igual, o sea, es ¿mande? que yo, o sea, yo estoy de que en Chiapas, pues. Entonces, ¿cómo le hago? Pero ¿estás inscrita? Sí. No pasa nada. De hecho, igual ya tenemos un plan para los que son de otros estados. De hecho, era el pendiente que yo tenía de hablar con los otros compañeros de si se habían inscrito de otros estados. Pero si eres de otro estado, no te preocupes. O sea, esto ya está solucionado. O sea, prácticamente te vamos a dar una clase personal a ti, sí, de 2 horas para ti solito. Va, gracias. De nada. Sí, Mar. Y nada más otra duda porque escuché que es presencial. ¿En dónde están ubicados? Pues se tiene estimado que las clases presenciales sean en la Facultad de Medicina, de la que está en Centenario, en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Ah, ok, muchas gracias. Sí, llena. Bueno, chicos, si tienen otras dudas o preguntas, mm, les voy a mandar el contacto del organizador para que les mande el mensaje, porque creo que ya va a comenzar la otra reunión. Así que, pues muchas gracias, que tengan buenas noches. Recuerden estudiar y no se desanimen. O sea, yo sé que es pesado, pero
tienen que echarle galleta a todo esto. Bueno, éxito. Bye. Gracias, maestra.